Buenas noches, ¿qué tal? Placer enorme estar siempre con ustedes a esta hora de la noche. Estamos en el programa De la Mano con la Comunidad, recordándole que este programa por el momento solo lo estamos transmitiendo 2 días a la semana. El primer día es el día martes y lo conduce nuestro compañero, buen amigo, colega Don Moncho López, y los días miércoles su servidor Edgar Amaya. Estamos ya listos para la edición de hoy. Quiero decirles que por primera vez en mi programa, o al menos en el programa en que yo siempre estoy acá, hablemos de los días miércoles, o durante el tiempo que llevo de conducir también este programa, por primera vez tengo al invitado de hoy. Por lo tanto, espero que ustedes me lo reciban grandemente, y el tema también que tenemos ahora es muy importante. Primero le presento al invitado. Estamos hablando del licenciado Saúl Flores Lazo, quien es el presidente de la asociación Camino del Rey. Buenas noches, licenciado. Buenas noches y bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar sintonizando De la Mano con la Comunidad. Como ya lo dijimos, nuestro invitado maneja una diversidad de temas, pero ahora viene por un tema específico. El licenciado Saúl Flores Lazo, ustedes lo conocen muchísimo en el área de abogacía, en el área de asesoría migratoria, por ahí. Pero también le conocemos el lado religioso, y por esa razón lo hemos invitado. El tema de ahora, el que tendremos hoy, es 500 años de la Reforma Protestante. Ese es el tema. Ahora bien, muchos se han de preguntar, ¿y qué es eso? Bueno, yo soy el primero. Bueno, ¿en qué consiste la Reforma Protestante? Y si podemos nosotros hablar de la Reforma Protestante, ¿cuál es su contexto bíblico, por decir algo? ¿O contexto político, religioso, social? ¿En qué época, pues, digamos, esto se dio, o cómo es que se da? O, bueno, mejor dicho, que nos explique él en qué consiste todo esto, porque, bueno, en lo menos en lo particular, cuando él me mencionó el tema, que por cierto lo abordé un día estos en el centro, yo dije, bueno, esto es algo que incluso algunos ya me habían mencionado, pero uno no sabe en qué consiste. Y qué bueno de que una persona que conozca sobre el área, conozca sobre la materia, lo puede hacer. Así que dejamos al licenciado para que nos explique, nos hable entonces cuál es la definición de la Reforma Protestante, y ahí él irá desglosando el tema de ahora. Así que adelante, licenciado. Sí, precisamente esto tiene bastante como inquietud cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué están hablando de Reforma Protestante? ¿Y qué quiere decir? Bueno, primero porque este mes, para ser exacto, el 31 de octubre, se cumplen 500 años de un movimiento religioso en Europa que sacudió las estructuras sociopolíticas, económicas y principalmente religiosas de esa época. Estamos hablando de 1517, allá en Europa, específicamente en Alemania. Se levanta un monje agustino que se llamaba Martín Lutero, un hombre muy estudioso, muy dedicado a querer conocer esto de las cosas, cómo se podían explicar mejor, y eso fue lo que de alguna manera le hizo pensar sobre los puntos que él toca en esta parte que se llama posteriormente la Reforma Protestante. Era que cuando él como monje tenía una línea, unas ciertas directrices con las que trabajaba como parte del clero, y en esos tiempos hubo como un poquito de dificultad en algunas personas por la parte que habían las famosas indulgencias, que se estuvo vendiendo indulgencias, y que de alguna manera la Iglesia Católica había caído bastante complicada su administración por varias razones, y él como parte del personal, ¿verdad?, del clero, él se sentía como confrontado una cierta vez cuando llega un hombre que tenía un tío a quien quería mucho, que se le había muerto, y para el tiempo que vendían las famosas indulgencias había un hombre que había sido exclusivamente preparado para eso, que se llamaba Johann Tetzel. Él estaba, que conmovía tanto a la gente, le decía, si tú compras esta indulgencia por ti o por cualquier familiar, inclusive por un muerto, tú vas a llevarlos al cielo. Y él estaba como sacudiendo toda Europa, sacándole dinero, y llega uno de los fieles de la iglesia de Martín Lutero. Allí le dice, yo tengo un problema serio, yo quiero mucho a mi tío y tengo necesidad de hacer algo por él, por lo que he escuchado, que se pueden sacar del purgatorio, pero yo no tengo dinero, y si yo pago esta indulgencia me voy a quedar sin comer con mi familia por algún tiempo. Y eso a Martín Lutero le dejó pensando, ¿y cómo puede ser esto? Que para que una persona sea salva tiene que pagar
un costo económico, y eso les sacudió a mucho la mente, y dijo, ¿cómo puede ser? Y comenzó a buscar, y como él era muy dedicado, decía que era un hombre muy estudioso, y comenzó a buscar en la Biblia, y dice que él no encontraba que la salvación se tenía que comprar, que no se podían vender los perdones de pecados. Entonces él comenzó en esa ocasión formulando las 95 tesis que se menciona mucho para cuando se habla de la Reforma Protestante. Fue que él puso sus convicciones, dice, esto es lo que yo creo, basándose que dice que la Biblia es la autoridad de fe para un creyente, que no está supeditado a que sea algo más alto que la Biblia como valor fundamental de la fe, y que ahí se encuentran las verdades básicas para poder conocer a Dios, que la salvación es gratis, es un regalo de Dios, y que es a través de la fe, y que cuando Cristo muere por nosotros, dice que lo que tenemos que hacer es recibirlo, y entonces dice, no puede ser que estemos nosotros haciendo negocio con la fe. Y eso le sacudió también su trabajo como sacerdote, porque tuvo la situación de que fue llevado a juzgamiento y fue excomulgado, y por poco pues él no lo mataron, porque hubo alguien ahí que ayudó, lo pudo defender, lo escondió y pasó, pero él siguió con su teoría, con toda su base que había puesto como cristiano. Y entonces eso se le dice Reforma Protestante, porque él protestó de lo que estaba haciéndose, que como estoy queriendo dejar claro ahorita, que eso era un tiempo de la iglesia organizada, la iglesia católica, para ese entonces, año 1517, que antes había sido aún peor, pero esos son tiempos oscurantistas. Pero ahora él comienza con esa lucha y dice, no, yo no puedo sostener esa forma que está trabajando nuestro sistema religioso. Eso fue Martín Lutero. De hecho, no fue él solamente quien estuvo trabajando y proclamando esto, porque otros anteriormente habían como ya tenido dificultad por no aceptar estas tradiciones arriba del concepto bíblico, y para ser más profundo, lo que era la Biblia no era conocida. A la gente no se le permitía conocerla como ahora, que cualquiera tiene una Biblia, 2, 3 Biblias en una casa. Para entonces la literatura era muy escasa, las misas se daban en latín, ellos no tenían, la gente común no tenía acceso. Y cuando este hombre comenzó, lo primero que hizo fue traducir la Biblia al alemán. Y dice, ¿quién tiene que llegar a algunas personas, a la gente? Y así él comenzó a promover esto. Y se unieron otros, que pues hay otro que es un hombre muy conocido en el ámbito de la Reforma también, posterior a Lutero, que fue Juan Calvino. Fue un francés, un hombre que también era muy organizado para transmitir sus ideas, y aunque él allí en Francia no tuvo mucha participación, porque también fue excluido, fue desterrado, se fue a vivir a Suiza, y allá estuvo trabajando, promoviendo esta idea de que cómo podía ser que teníamos que pagar por ser redimidos, por ser salvos, por tener una relación con Dios. Y de hecho esto ha sido un punto de muchos cambios que se han venido aún desde Europa y han afectado el mundo entero, porque ahí nacieron religiones otras protestantes, como se le llama en ese tiempo, y eso también dio lugar a que la misma religión católica tuvo que un momento repensar cuál era la actividad que podían hacer, cómo la iban a replantear, y se bajó bastante el esquema de esas indulgencias. Pero también hubo separación, ya no había como tanta influencia papal sobre los reyes, sobre los emperadores de la época, y entonces se fueron fortaleciendo más los reyes, sus monarquías, y también se fue bajando un poco también el imperio del papado en el mundo conocido para ese entonces. Y pues lógicamente tenemos otras cosas que sucedieron, ¿verdad? Que se dividió prácticamente de cierta manera la Europa por norte y la sur, porque la parte norte fue la que comenzó
allá en Alemania, estamos hablando de Holanda, de parte también de Suiza, también en parte de Inglaterra y todo lo del sur, que ya lo sabemos, España, Portugal, que eran como bastiones importantes de cierta organización con el imperio, el Sacro Imperio, que entonces ellos tuvieron ya buscaron otra forma de poder transmitir y de poder transmitir su esquema de enseñanza y controlar también que no se les salieran, ¿verdad? Lo que ellos tenían un control, como por ejemplo vamos a hablar más tarde, creo, de Carlos V de Alemania, que vino a ser el Carlos I de España, que fue un emperador que hasta ese se peleó con el Papa y hizo un gran imperio y quiso montar unas estructuras donde iba a destruir el protestantismo, pero no lo destruyó, porque de verdad esto tenía que ver con un punto importante de la historia, que es lo que ahora nosotros podemos conocer en cierta medida, porque en El Salvador hemos tenido desgraciadamente un pequeño, no solo El Salvador, Latinoamérica, un pequeño, digo yo, problema de captación de la Reforma Protestante. Nosotros tuvimos una formación o una inducción o una colonización que fue exclusivamente por los españoles, que es un imperio que estuvo básicamente forjado pues, a través de los reyes católicos, y nosotros no tenemos esa luz o esa dicha que tuvieron, por ejemplo, los norteamericanos, que fueron conquistados por Inglaterra, que fueron de la Europa Norte, ¿verdad? Que fueron enfocados con la parte de la gente que conocía más de lo que significaba, lo que buscaban estos reformadores, y le dieron un diferente enfoque a nuestras colonias, a la colonia hispanoamericana con relación a la colonia norteamericana. Y ahí viene mucha tela que cortar. Ahí hay hasta por qué los países que se han desarrollado con un enfoque protestante son más ricos que los países que se han formado con un enfoque religioso tradicional. Hay mucho que hablar. Así que tenemos mucho que platicar de esto. Esto es como un enfoque así básico para que podamos platicar del asunto. Pero, licenciado, cuando usted habla, digamos, de esta reforma, estamos hablando entonces donde, bueno, yo aquí tengo muchas personas invitadas, por cierto, un saludo para el licenciado Miguel Ángel Soriano, teólogo, que yo sé que maneja bastante este tema, pero siempre se ha hablado de que cuando aparece en este caso Martín Lutero es porque está como rebelándose ante la Iglesia Católica, que no le gusta lo que está sucediendo en la Iglesia, y así es como comienzan entonces a segregarse una serie de iglesias donde se desprenden de la Iglesia Católica y conforman sus propias iglesias, sus propias sectas. ¿Es eso así o cómo está? En parte, porque Martín Lutero él era un monje. Él no estaba, él no pretendía rebelarse para protestar y salirse de la Iglesia Católica. Él decía, esto no está basado en la Biblia, y como él era un ávido lector de la Biblia, entonces decía, esto quiere decir que no hay sustento para creer lo que estaban en ese tiempo haciendo. Por ejemplo, lo que normalmente decía, ¿por qué la tradición va a estar al nivel de la Biblia y la Biblia no la conocemos? Entonces no tenemos nosotros un nivel de poder decir esto puede ser cierto, esto no. ¿Cómo puede ser, decía, que la autoridad o lo que el Papa dice tiene un valor infalible si no está basado en lo que es la Biblia? O sea, él lo que fundamentó básicamente fue lo que encontró de la Biblia. Claro, de esto surgieron algunos otros movimientos, y como usted sabe que en algunas ocasiones no se capta con toda la dimensión que se pretendió transmitir, entonces se han levantado también ahí, y no cabe duda que hay muchas personas todavía que dicen, no, si yo solamente me voy a la Biblia y la Biblia me revela y yo voy a sacan una doctrina de fuera de contexto. Entonces pueden haber algunas denominaciones que, aunque se denominen cristianas,
no precisamente son de lo que estamos hablando, de los... No son protestantes. Sí, porque protestantes, vaya, alguien me dijo, ay, ustedes los protestantes. Yo no soy protestante porque nunca he sido católico. Sí. Estoy hablando de nombre, de una identificación con una determinada religión. Pero ellos sí, porque salieron de la Iglesia Católica, o sea, los que salieron inicialmente, porque unos eran monjes, otros catedráticos de la universidad, y para todo eso tenían como una bandera que prácticamente podríamos decir que toda la parte formativa y educativa estaba bajo el imperio de los reyes, que eran católicos o que estaban dirigidos prácticamente por el Papa, porque el clero tenían influencia hasta para elegir un rey, para elegir, los cardenales los elegían cuando, pues porque había necesidad de mantener alguna línea que cubrir alguien que podía ser fiel a esa institución. No era como ahora que a la gente pues está en nuestros tiempos, hay una preparación y hay una lectura, la gente tiene más amplitud de criterio. Entonces yo creo firmemente que esas denominaciones que salieron, por ejemplo los luteranos, los presbiterianos, los calvinistas, los anglicanos, bueno, tenían base en la Biblia, y no era como solamente por ser oposición, sino que porque creían que ellos estaban cumpliendo lo que habían entendido, de la convicción que tenían. Antes de irnos al primer corte de publicidad, entendiéndolo, licenciado, no es lo mismo decir entonces evangélico que protestante, no. Porque ahí es donde, como usted dice, la gente se confunde. Protestantes, también según lo que he entendido, son aquellos que protestan en su misma iglesia o a su misma iglesia por lo que se está haciendo dentro de la misma iglesia. Eso es protestante, porque muchos dicen, bueno, es como que alguien me dijo una vez, ¿tú eres cristiano? Yo le dije, sí, soy cristiano, porque yo me considero hijo de Cristo. Pero hay quienes que, digamos, hay católicos, que usted le dice, ¿usted es cristiano? No, dice yo, no. Yo no soy católico. No, yo soy católico, dice, no soy cristiano. Entonces, pero es que creen que decir cristiano como quien dice evangélico. Correcto, es mala interpretación. Mala interpretación, correcto. Bueno, vamos a ir a corte de publicidad. Cuando regresemos, vamos a buscar también algunos videos. Yo siempre tengo esa costumbre de apoyarnos para que la gente también vea de que no solamente nos quedamos con la opinión de nuestro invitado, sino que también hay opiniones que se pueden encontrar hoy con la facilidad del internet. Corte, regresamos. Estamos ya de regreso. El tema de hoy es un tema que sin duda alguna a algunos les está llamando la atención. Agradecemos a las personas que están conectadas ahí en Facebook, porque tanto él como mi persona lo estamos ahí compartiendo. Pueden buscarnos en Facebook también para quienes tienen algún problema con la señal. Pero bueno, siguiendo con el tema como lo mencionamos al inicio, es los 500 años de la Reforma Protestante. Está con nosotros el licenciado Saúl Flores Lazo, es el expresidente de la Asociación Camino del Rey. Primero, pues hablando en el primer bloque que acabamos de terminar, cómo se define pues la Reforma Protestante, cuál era el contexto político, religioso y social de la época, pero como les dije antes de irnos a publicidad, yo siempre busco así apoyo a nivel de internet para compartirlo con ustedes, y también lo acabo de consensuar aquí con nuestro invitado, y me dice que lo hagamos. Hay un video, prácticamente es un segundo video de Sube la Voz, así es el que lo ha producido, y me llama la atención porque tiene que ver exactamente con lo que estamos platicando. Así que con el permiso de nuestro invitado, pido producción que por favor lo reproduzca. Préstale atención, porque luego también viene el licenciado explicando algunas cosas que no se pueden decir. Quiero comentarles que en internet, específicamente en YouTube, pueden encontrar muchos videos de esto. Algunos son cortitos de 3 minutos solamente para especificar de qué se trata, pero ya con más amplitud y sobre todo una explicación de lo que es en sí esta celebración, porque se habla de, incluso explica, hay un término que no es celebración sino que conmemoración. Así que bueno, para no atrasarlo, mejor dejamos que Javier proyecte el video, por favor. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer video de esta segunda temporada. Esto es Sube la Voz. Y bueno,
pues nos encontramos en el año 2017, año en que se cumplen los 500 años de la Reforma Protestante. Pero, ¿qué hay que celebrar? Más que celebrar, nos gustaría utilizar la palabra conmemorar. Consideramos que la Iglesia Cristiana Evangélica en todas sus expresiones necesita traer a la memoria lo que aconteció durante la Reforma Protestante y a través de la historia analizar nuestro presente y proyectar nuestro futuro. En octubre de 2015 lanzamos el primer video de este proyecto con el tema de las 5 solas de la Reforma Protestante, que consistió en una vista superficial e informativa acerca de las 5 solas como un resumen del pensamiento teológico reformado. A día de hoy, seguimos considerando que dada la situación tan oscura en la que se encontraba el cristianismo, donde se promovía el uso de imágenes y reliquias, las oraciones a los santos, las misas celebradas a favor de los muertos, el celibato del clero, el autoritarismo papal, la ignorancia escritural imperante, la venta de indulgencias, la práctica de las peregrinaciones religiosas y que además prácticamente se le había puesto un precio a la salvación, entre otras tantas barbaridades. El haber rescatado estas 5 perlas fue uno de los principales logros de la Reforma, pero debemos reconocer que no todo termina ahí. Conviene que hagamos a un lado la versión más romántica y legendaria de este movimiento, si es que en verdad queremos aprender de ello. Una de las cualidades del paso del tiempo es que tiende a convertir en leyenda los acontecimientos históricos y muchos detalles importantes son pasados por alto, para dar paso a una versión más épica de los hechos. En la imaginación de muchos, la Reforma Protestante consiste en las hazañas del noble Martín Lutero, quien con espada en mano enfrentó por sí solo al monstruo romanoide para rescatar de sus sucias garras a la bella princesa, es decir, a la Iglesia de Cristo. Pero la Reforma Protestante fue mucho más que eso. Para empezar, es impreciso hablar de una sola reforma. La mayoría de los historiadores mencionan a por lo menos 4 ramas principales del movimiento reformado, que aunque difieren en protagonistas, intenciones y alcance, se pueden considerar como tales. La reforma luterana encabezada por Martín Lutero, el movimiento reformado encabezado en primer lugar por Ulrico Zwingli y posteriormente por Juan Calvino, la reforma anglicana liderada por el monarca inglés Enrique VIII y lo que se conoció como la reforma radical encabezada por el movimiento anabaptista. Empecemos por señalar lo que no fue la Reforma Protestante. Y en primer lugar, a pesar de que se promovió como tal, la Reforma Protestante no fue una vuelta al cristianismo primitivo. Como mucho, fue un rescate del pensamiento teológico de Agustín que data del siglo V. Tampoco fue un tiempo de avivamiento espiritual. De hecho, en la cuestión de la espiritualidad se puede decir que la Reforma se quedó a medio camino. El escritor Walter Nick afirma que fue desafortunado y penoso que ninguna reforma de la vida tuviera lugar durante la Reforma. No podemos pretender que la Reforma haya sido un tiempo de avivamiento espiritual. De hecho, para la gran mayoría de la población, el único efecto espiritual fue que súbitamente millones de católicos nominales se convirtieron en millones de protestantes nominales dependiendo de la región a la que pertenecieran. Más bien, fue un tiempo de revueltas económicas, políticas y religiosas que trajeron como resultado la separación de una gran porción del cristianismo europeo de la Iglesia Católica Romana. En los años posteriores, cada una de estas principales ramas de la Reforma experimentó su propia reforma. Después de todo, el lema es que la Iglesia reformada siempre se está reformando. Y por ejemplo, del luteranismo surgió el pietismo y el movimiento misionero moravo. De la rama reformada surge el puritanismo y del anglicanismo el metodismo, cada uno tratando de enfatizar la importancia de la experiencia de conversión personal y la consagración resultante. A lo largo de estos 5 siglos que han transcurrido, cada una de las ramas de la Reforma ha continuado bifurcándose, dando a luz a más organizaciones y denominaciones, de manera que hoy existen miles de ellas que pueden trazar su linaje hacia alguna de las diferentes ramas reformadas. La denominación de las Asambleas de Dios, a la cual pertenecemos, surge del avivamiento pentecostal del siglo XX, promovido principalmente por ministros del movimiento de santidad, que no es otra cosa que la expresión americana del metodismo wesleyano, que a su vez descendió de la iglesia anglicana, que como ya vimos, fue una de las principales ramas disidentes. Sé que para muchos no estamos diciendo nada nuevo. Sin embargo,
entendemos que hay una gran porción del cristianismo que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Ellos son nuestro principal objetivo. Pregunta: ¿fue necesaria la reforma protestante? Indiscutiblemente. ¿Fue completa la reforma? Definitivamente no. Es imposible negar los muchos influjos positivos que dicho movimiento religioso social introdujo al cristianismo, entre los cuales destacaríamos el poner al alcance del pueblo las escrituras, el énfasis en el sacerdocio universal del creyente, así como volver a resaltar la figura de Cristo y la doctrina de la justificación por la fe, por mencionar algunos. En lo social se marcó la pauta de la libertad religiosa, la libertad de expresión, etc. Hoy en día hay muchos que pretenden apropiarse de la herencia reformada, alegando un linaje más puro y una línea más directa de conexión con el movimiento reformado, y a veces hasta excluyendo a muchos cristianos evangélicos de otros movimientos. Hoy en día también se escuchan voces afirmando que necesitamos volver a los tiempos de la Reforma, lo cual, aunque suena romántico en muchos sentidos, es utópico. ¿Es posible reformar la Iglesia en el presente cuando existen más de 20,000 denominaciones o grupos cristianos que pueden trazar su linaje a la Reforma protestante? ¿Por dónde empezaríamos? Creo que es más preciso afirmar que necesitamos aprender de la Reforma protestante. Hoy más que nunca, la iglesia cristiana en general necesita redescubrir su historia. Pues una iglesia sin historia es una iglesia sin identidad, y la identidad que no se fija termina difuminándose con el tiempo. En Sube la Voz abogamos y trabajamos por la concordia y la unidad del cuerpo de Cristo. Sin embargo, estamos convencidos que la búsqueda de tal unidad debe partir del reconocimiento y respeto de nuestras diferencias y no de su imposición. Apelamos al mero cristianismo que describió magistralmente C.S. Lewis como esta gran casa con una sala común y muchísimas habitaciones secundarias en donde haríamos bien en acomodar esas diferencias. Bueno, ahí veíamos entonces parte de ese video. Ahora, ¿cómo hay cosas ahí que no las explica tan grandemente? Sí, es que tiene, bueno, yo creo que concentró mucho todo lo que quería decir, y algunas veces cuando queremos dar mucho no terminamos de decirlo todo, de decirlo todo, correcto. Claro, él mencionó al principio de las 5 Es solas. Eso es importante que conozcamos, porque como él dijo que había hecho el primero. Sí. Entonces esos son las 5 solas, que quiere decir solo la Biblia, ¿verdad? Es la base, el fundamento de nuestra fe. O sea, de la Biblia depende nuestra fe, o sea, toda la enseñanza. Sí. Solo Cristo, esa es la segunda, porque solo Cristo es el que murió por el pecador. No está acompañado de ningún otro santo, de ninguna otra persona que pueda ayudar a proveer una salvación. O sea, solo Cristo. O sea, solo la Biblia es la regla de fe, solo Cristo es el que salva. Tercero, solo por fe. O sea, solo por fe quiere decir que necesariamente tengo que creerlo. Cuarto, solo por gracia. O sea, la gracia es un regalo, es un favor inmerecido. No la puedo comprar. La recibo por fe y porque es gratis para mí. Ya Cristo lo hizo. Cristo es el que salva. Lo dice su palabra. Lo recibo por gracia, porque lo creo. Y consecuentemente la quinta sola es: solo Dios se merece la gloria. O sea, en caso de que como solo Cristo es el que salva, solo Cristo es el que perdona pecados, solo Cristo es el que me da la vida eterna, solo a Él le debo el agradecimiento. Eso sea como fundamentos. No es que Martín Lutero dijo estas 5 bases, sino que se consolidaron percibiendo el pensamiento de lo que la Reforma quería traer, como decía en el video, que se fueron enfocando. Ahora, el punto cuando también hablaba de que eso no está completo, por supuesto, y nosotros quizás en algunas ocasiones hemos sido querer tener como la verdad revelada aquí, yo y usted está mal, usted no tiene, no cabe aquí porque yo lo tengo como realmente debe ser. No, esto es de que redescubramos que realmente
está haciendo el cristianismo? O sea, ¿qué significa? ¿Significará un determinado letrero, una determinada denominación, o significará el cuerpo de Cristo? O sea, me llama la atención también, perdón, licenciado, cuando dice, ¿podemos volver a ello? Bueno, ¿por dónde empezar si hay más de 20,000 denominaciones? Ya por 30,000 casi. Imagínense. No es ese el punto. El punto es, y yo lo traía a mi pensamiento, a quererlo transmitir en cuanto a lo que estamos viendo. De verdad que nosotros no necesitamos estarle dando más, buscarle a la gente, mire, haga esto, usted tiene que hacer aquello, imponiéndole normas, imponiéndole doctrinas o un cierto modo de comportamiento que debe de hacerse. No. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Cristo nos ama, murió por nosotros, está interesado en darnos sanidad, salvación, libertad, una vida completa y con propósito. Entonces, no necesita estar como queriéndole traer más religión, o sea, más conflicto, porque si ustedes leen un poco de esto de la Reforma, esto fue, si se creó un cisma, esto tuvo un efecto horrible, que hasta los mismos, según la historia, el mismo Carlos V, ¿verdad?, que era un católico, ¿verdad?, segunda generación después de Fernando de Aragón y de la reina Isabel, los católicos, allí lo menciona la historia. Este hombre tuvo en pugna directa con el Papa, con Clemente VII, porque él en sí, como cuando ya fue emperador de Alemania, él estaba exigiéndole al Papa que él lo coronara también como emperador del Sacro Imperio, y hasta lo mandó invadieron Roma, le hicieron serios destrozos al Vaticano, exiliaron al Papa, le tuvo que pagarle una suma de dinero para poder ser liberado, y al final hasta que lo coronó como emperador. O sea, un pleito de entre los mismos ellos, y no digamos de con lo que pasó con los movimientos religiosos. Entiendo que por el caso de Enrique VIII de Inglaterra, que fue el que se separó del Papa por razones que no lo vamos a comentar por tanto tiempo que se requiere, él en cierto tiempo, él también persiguió a los reformadores, porque tiene que ver que hay intereses, pero entonces no es eso lo que nosotros buscamos. Lo que queremos es que haya una riqueza de búsqueda cuando vemos que estas personas tuvieron un estoicismo, tuvieron una convicción que esto es lo que habían recibido, que lo tenían que trasladar. Me recuerdo y me encanta la historia de Juan Hus, que dice que cuando lo condenaron a la hoguera, porque él no se retractó de sus creencias, de lo que él estaba, de sus convicciones, todavía para la hoguera, él no estaba diciendo, bueno, me voy a retractar, como en ciertas ocasiones la Inquisición hizo a muchas personas retractarse. Les decía, si tú te arrepientes, si tú dices que no es cierto lo que habías confesado, y te devolvemos la oportunidad de vivir. No, ellos no lo tenían convicción, y esa convicción no es exclusiva de ellos. Hay una convicción que nosotros ahora como cristianos debemos de traer a nuestra vida. Si hay convicción, mire, vamos a ver un mundo mejor, porque podemos trasladarle a la gente que de verdad hay una nueva vida para que podamos disfrutar, no peleando religión, teniendo una relación con Dios. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte de publicidad, porque estamos ya para el segundo corte. Cuando volvamos, continuamos hablando con el licenciado Saúl Flores Lazo sobre los 500 años de la Reforma Protestante. Volvemos. «500 años de la Reforma Protestante», ese es el tema que estamos abordando hoy, y nos acompaña el licenciado Saúl Flores Lazo, presidente de la Asociación Camino del Rey. También saludar a la gente que nos está sintonizando a través del enlace con Radio Alfa Digital 94.9 FM está transmitiendo también esta entrevista. Un saludo para todos, así que muchas gracias por estar sintonizándonos. Bueno, en enlace con el canal y la radio, pues estamos llevando el tema de hoy.
Veíamos un video en el bloque anterior donde se explicaba un poco, pero desgraciadamente pues por el tiempo no podemos poner otros videos que son más largos y también pues no quitarle o restarle más tiempo a la intervención de nuestro invitado. Pero sí, aquí nuestro invitado, el licenciado Saúl Flores Lazo, mencionaba que como que lo quiso abarcar todo, pero no lo explicó muy bien. No obstante, pues él lo ha estado mencionando, pero hay algo que me llama muchísimo la atención, es que él lo mencionó, que dice que los países donde se ha dado el mayor auge, digamos, en el caso de los protestantes, son los países más desarrollados, y eso ya lo dijeron aquí en un programa, sí. Y que aquellos países donde se han quedado con, por decir algo, con el mayor catolicismo, estos somos los países un poquito más atrasados, pero bueno. Ahora bien, ¿cómo afectó entonces la conquista española en las colonias americanas? Y la otra pregunta también está, ¿cuál es la diferencia entre la conquista de Norteamérica y Latinoamérica? Creo que por ahí es donde podemos entrar en materia y conocer un poco sobre esa situación. Sí, decía que lo que hay de diferencia, partiendo de que en Europa la parte norte fueron los que más se afianzaron, y porque había gente que lo estaba apoyando más el movimiento reformista, y la parte sur de Europa, que ahí está España, que está Italia, que está Portugal, son los que quedaron como más encerrados en la parte del control de la Iglesia católica. Y de hecho hay una pequeña historia inclusive que me llama la atención, que cómo fue que España conquistó América, ¿verdad? Aquí lo que nosotros conocemos, pero también Portugal se fue metiendo también a América. Y entonces se tuvo que tener un pequeño pleito ahí de qué iba a hacer España y qué iba a hacer Portugal, y quien decidió tenía que ser el Papa. Entonces el Papa les dio la sentencia a condición que tenían que ellos colonizar a través de la espada y la cruz. O sea, que tenían que hacer ¿cómo diría yo? Catequizar los lugares que iban a conquistar. Entonces, por eso a Portugal le tocó allá Brasil, la parte de ahí, unas líneas las líneas paralelas ahí que no las tengo muy claras ahorita cómo fue que quedó solo Brasil para Portugal y todo lo demás para España, para este sector. El punto es que con esos acuerdos, con esas componendas que ellos tuvieron, España se extendió tanto en Latinoamérica, y lo que decía que como los que habían comenzado con esto fueron los reyes católicos, ¿verdad? La reina Isabel y el rey Fernando, estaban ellos descubriendo y fortaleciendo su imperio, porque el problema, España no era un país que estuviera en gran bonanza. Lo que pasa es que le ayudó mucho lo que fue la conquista, y entonces ellos comenzaron a llevar oro de aquí para poder construir su imperio, que estaba bien, ya lo estructuraron con Alemania, como era, bueno, hay unas líneas de familia, de parentesco, que incluyeron que se pudo hacer el imperio alemán unido con el reino de España. El punto es que, como vuelvo los reyes católicos, ellos tenían un esquema de conquista muy diferente a lo que los que conquistaron América por el lado norte, porque de América vinieron los colonizadores que estaban buscando libertad religiosa, o sea, querían ejercer libremente su fe, no venían a imponer una religión, querían vivir libremente, encontrar un país donde pudieran ellos ser libres para ejercer su fe. Y estos hicieron un modo diferente de acercamiento a los nativos. Aquí se conquistó, bueno, tenemos la historia de Hernán Cortés, cómo luchó contra Moctezuma, ¿verdad? En México, como también Francisco Pizarro con los incas, ¿verdad? Que fue desastroso porque fueron conquistas sangrientas. Y conquistas sangrientas, fueron robos, fue saqueo. Y entonces estas cosas en América del Norte no se dieron en la misma dimensión. Claro, tenían sus problemas, ¿verdad? Pero tenemos que entender de que
cuando esta gente llevaba, por ejemplo, ese principio, voy a poner el de sola Biblia, por ejemplo, cuando ellos llegaron a ver que si la gente necesitaba estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, ¿qué se necesita para poder leer? Se necesita saber leer. Sí. Si la Biblia no estaba al alcance de la gente, tenían que proveer de Biblia. Entonces ellos comenzaron a educar a la gente, a enseñarle a leer y escribir. Y eso nos da como resultado que para los tiempos de conquista, si España tenía el 10% de alfabetismo, pero el norte, la Europa del norte tenía el 70% de alfabetismo. Uh-huh. Si la gente comenzaba a leer, leía la Biblia, pero podía leer cualquier otro material. Comenzaron a interesarse por la ciencia. Comenzaron a ver que si en la Biblia habla el Génesis de la creación y habla de cosas así, que hay mucho más que podemos explorar en otras dimensiones, estudiar la naturaleza, estudiar las estrellas, estudiar el cosmos. Entonces ellos comenzaron a experimentar y sacar conclusiones científicas, se desarrollaron más. Sí. Punto siguiente, cuando se habla de lo que son los valores que establece la Biblia, si en la Biblia dice, ahí están los 10 mandamientos, y por ejemplo, la parte que dice no robarás, ellos entendían que para obedecer la Biblia no tenían que robar, y eso viene a darse hasta en los gobiernos. En los gobiernos norteamericanos, yo he tenido la oportunidad de conocer un poco esa cultura de gobierno también. Esa gente no están dándole tanta vuelta. El que roba va a la cárcel. Libre un cheque sin provisión de fondos, sea quien sea, él va a la cárcel. Hay una ley bien rígida para poder prever que no se cometan robos, que no se haya tanta corrupción, que no se haga tanta mentira. O sea, que la mentira en la política aquí parece que es algo del día a día. Ellos allá les enseñaron otra disciplina. Les enseñaron también acerca del trabajo, que el trabajo dignifica, que una persona, un obrero, tiene valor como digna, un trabajador como un profesional. Aquí nos enseñaron como nos enseñaron como que la pobreza, quizás entre más pobre, más lo quiere Dios, y no es cierto. Esas fueron enseñanzas equivocadas que nos trajeron los colonizadores y que mucha gente todavía la está viviendo. Y la Biblia no me dice que yo tengo que ser pobre para ser mejor. Me dice que yo debo de amar más a Dios que amar al dinero. Pero eso es un principio bíblico que nos enseñó a través de los que formaron esta gente con la Reforma Protestante. Nos enseñaron también acerca de la democracia. La gente aquí, los caciques, los que estaban controlando los reinos, era la fuerza de la espada, ¿verdad? Del poderío militar. Ya les han enseñado a ser más democráticos. Nos enseñaron también que el imperio de la ley tiene que ser la ley para todos, porque la Biblia establece que no hagamos diferencia entre las personas, que lo mismo vale el que tenía el derecho, el que tenía el rey, que tenía también el plebeyo, pero tenían que acomodarse al principio de ley, y la Biblia lo establece así. Aquí nosotros hemos visto muchas cosas que son desgraciadamente la ley para el que no tiene, como dicen, que muerde los pies descalzos. Eso no se da en la misma forma en los países que han sido conquistados con los que tenían principios cristianos. Y para terminar esa parte, los valores bíblicos. Los protestantes se han inclinado en los principios bíblicos y no en cosas tradicionales que a veces son extra bíblicos, o sea, no están en la Biblia, no tienen fundamento para poder responder a una situación real. Y eso es una mentira. Nos enseñan que esto se ha hecho así porque así debe ser, no porque tengan razón. Entonces a la población hispana tiene un trabajo que sacar de desaprender lo que se aprendió y poder conocer que hay muchas cosas que nosotros nos han tenido dormidos, y eso va incluido la religión, va incluido el monopolismo de las religiones. Le enseñan y les exigen y les imponen, y Dios no nos ha dicho que nosotros tenemos que agarrar al que sabe menos para envolverlo y tenerlo atado con nuestras imposiciones. Por eso es que nosotros estamos haciendo esto. El próximo 29, 30 y 31 de octubre vamos a tener esa celebración ahí en la Asociación Camino del Rey, y queremos tener un foro con pastores
que están conociendo más de esto de la reforma, para que puedan alimentar y puedan tener con las participaciones, donde le mostremos a la gente que esto fue una base que nos puede servir para que nosotros también le mostremos a la gente que sí, hay muchas cosas que se pueden lograr conociendo lo que dice la Biblia. La Biblia es la regla infalible, es el manual del fabricante, es lo más elemental. Yo lo comparo con las 5 solas que estábamos hablando al principio. La Biblia es el fundamento. Cristo, la columna central de salvación, a través de la fe, por su gracia. 3 columnas vitales, y el techo que es la gloria para Dios. O sea, no hay cabida para ni un pastor, ni un sacerdote, ni un papa, ni un obispo, ni nadie, sino que Dios es el que se merece la gloria por lo que ha hecho y lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Eso no es una teoría nueva, eso es lo que estaban mencionando ellos en las 5 solas que estaban mencionando en el video anterior. Y por qué no decirlo, si nosotros como conquista, como gente que ya tenemos 500 años de conquista, imagínense casi, porque nosotros llegaron aquí en 1492, casi ya más de 500 años, y decimos que tenemos 196 años de independencia. Nosotros no hemos roto algunas cosas, y la comunidad migueleña, la comunidad oriental y la comunidad salvadoreña necesita saber que la vida cristiana es importante, conocer que Dios quiere que vivamos una libertad que proviene de una relación con Él. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que buscamos. No imponerle una nueva religión, no imponerle, porque ya hay religiones, ya dijimos, sí, hay muchas, pero sí se puede hacer algo, conocer la verdad. Me gustó eso. Bueno, vamos a pedirle a producción, porque nos vamos a despedir con ese video. Me gustó mucho ahí porque ya estamos citando algunos pasajes bíblicos en este video. Javier, por favor, búsquenos ahí 500 años de la Reforma, Alberto Motesi. Ese es el que lo ha subido. Bueno, de Alberto Motesi es, pero lo ha subido otro joven, otra persona por ahí. Y esto lo publicaron en abril del año 2017. Me dice, por favor, Javier, 500 años de la Reforma, Alberto Motesi con doble T, S, I al final. Vamos a proyectarlo porque sí dice, comienza ahí: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Sí, exacto. Por favor, proyectalo y luego nos regresa para despedirnos. Bueno, mientras esperamos ahí que lo carguen, es en relación siempre al tema 500 años de la Reforma Protestante. Sí, ese, permita. En Caracas, Venezuela, por las calles los ¿cómo le llaman? Algunos dicen protestantes, dicen. Sí, protestantes, porque están protestando el gobierno de ellos. Ajá. No, pero celebran, dice la Reforma. También. Los 500 años de la Reforma Protestante se fueron a la calle. Bueno, eso es otra cuestión, pero por favor, proyectalo, Javier, y luego regresamos para despedirnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Celebramos el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Aunque algunos la llaman la Reforma de Lutero, hubo otros antes y después de Lutero. Waldo, Hughes, Calvino, Savonarola, entre tantos otros. Inevitablemente, como en todo lo humano, se mezclan en esta historia la acción del Espíritu y las obras de la carne. Aunque la Reforma en algunos sectores comenzó como un movimiento político más que religioso, sí podemos ver en ella un proceso dinámico del Espíritu Santo, quien siempre está reviviendo, renovando, restaurando a su iglesia. La mayoría de los reformadores fueron movidos por Dios
a regresar a la autoridad de la Biblia como única regla de conducta. Solo Cristo, sola Escritura, sola gracia fueron los postulados que los creyentes de hoy hemos heredado de la Reforma como un tesoro. La aceptación de estos principios no solo fue significativa para el mundo teológico. Las repercusiones del protestantismo se vieron inmediatamente en el trabajo, las finanzas, la educación, la ciencia, la primacía de la ley, el gobierno y la vida entera. La iglesia de habla hispana en el mundo ha crecido numéricamente. Probablemente hemos experimentado uno de los crecimientos más significativos de la historia cristiana, pero no hemos visto la influencia del Evangelio en las diferentes esferas de la vida como ocurrió después de la Reforma. Esto se debe a que predicamos el Evangelio para tener muchos creyentes en las iglesias, pero hacemos pocos discípulos. También hemos simplificado el mensaje produciendo cristianos preocupados solamente por ellos mismos. Nuestro continente sigue caracterizándose por la rampante corrupción y violencia, jueces comprados por los poderosos, injusticia en el ejercicio de la política y de la ley. El totalitarismo se sigue expresando desde el machismo en la familia hasta los gobiernos de naciones que educan nuestros hijos sin Dios y decretan leyes contrarias a las leyes de Dios. Desde el maltrato a la mujer y a la niñez, el abuso de los grupos más vulnerables, hasta el robo descarado que hacen los gobernantes a los pueblos que gobiernan, a los que debieran servir, y que hacen también los ciudadanos comunes, evadiendo impuestos y sobornando a los empleados públicos. ¿Seremos capaces como iglesia de evangelizar no solo individuos, sino también cumplir nuestro rol profético en la sociedad? Hoy proclamamos nuestra necesidad de una reforma, de un regreso a los principios fundamentales de la Biblia. Sabemos que cuando el pueblo de Dios se apega a la palabra, la sociedad entera recibe el impacto transformador del Evangelio. Que venga tu reino, Señor de las naciones, que como en el cielo se hace tu voluntad, también sea hecha aquí sobre la tierra, es nuestra oración. Como pueblo de Dios, hoy nos comprometemos a llevar la cosmovisión bíblica al arte, la política, la jurisprudencia, la educación, la ciencia, el deporte, las comunicaciones y a cada esfera de la vida. Como Martín Lutero clavó sus tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, los cristianos nos comprometemos hoy a plantar los principios del reino de Dios en las puertas más importantes de la sociedad humana. Si no lo hacemos, Dios y la historia nos lo demandarán. Gracias, Javier. Licenciado, este video sí ha tenido un poquito más de profundidad y por esa razón Sí, muy importante. Lo colocamos. Resume y enfatiza y ejemplifica. Sí, me encanta que dice, ¿verdad?, que nos comprometemos, ¿verdad?, a restaurar los principios. O sea, la cosa es qué estamos haciendo
estamos llenando a la gente de gente los templos, pero no hacemos discípulos. O no hacemos discípulos. Entonces no transformamos la comunidad. Porque ¿de qué sirve que lleguemos nosotros religiosamente a un lugar, a una determinada un templo, y no tengamos una vida clara que aquí como seres, como diría yo, como agentes de cambio en la sociedad, en el lugar donde te toque desenvolverte? Nosotros tenemos un lema, y ese es nuestro anhelo cuando decimos como Asociación Camino del Rey. Nosotros velamos por su salud, por educación y su vida espiritual. La vida espiritual es el punto de equilibrio para que tenga una buena educación y una buena salud. Tenemos que trabajar volviendo los principios como dice la Biblia, o sea, la vivencia de valores, los valores que han servido y seguirán sirviendo, porque no son solamente valores que se toman por conveniencia, sino que son principios elementales para una vida. Y eso tiene que ver con lo que dice Alberto Motesi. Yo creo firmemente que es tiempo que los cristianos, o sea, estoy hablando en términos general, porque como usted decía, algunos dicen, no, yo no soy cristiano, soy católico. Somos cristianos porque creemos en Cristo, somos nuevas criaturas, no porque tengamos una denominación, un determinado rótulo, que como cristianos debemos de hacer la diferencia. El mundo está necesitado, y de verdad que está mal. Estamos viendo tanta desestabilidad en los matrimonios, estamos viendo problemas económicos, estamos viendo problemas de vicio, problemas de falta de orden y de liderazgo en todos los niveles. Este es el llamado. Vale la pena que reflexionemos sobre este punto. ¿Qué estamos haciendo? De nada sirve que aquí en América Latina, estaba viendo las estadísticas, si del mundo, nosotros como cristianos somos como estamos hablando del casi el 40% de la cristiandad, o sea, somos cristianos, y de esos más del 51% es católico y el 40 y tanto por ciento es evangélico, pero no somos diferencia. Aquí en El Salvador, bueno, estaba viendo que en Guatemala hay una población cristiana mucho más alta todavía. ¿Y qué estamos haciendo? En El Salvador vemos un montón de templos, pero no vemos gente cambiada, transformada. O sea, me refiero en los términos que debería de ser una verdadera transformación espiritual, porque Cristo es vida, porque Dios quiere bendecirnos, quiere sanar nuestra tierra, queremos por nuestro gobernante, queremos porque traiga paz y porque nosotros digamos la verdad nos va a hacer libres. Ese es el mensaje que quisiera dejar con ustedes ahora. Bueno, recordando la actividad suya, Lisa. El próximo 29, 30 y 31 tenemos actividad en el Colegio Albita de Rodríguez, en la Asociación Camino del Rey, a las 10 de la mañana el domingo, y el lunes y martes va a ser a las 5 de la tarde. Vamos a tener también una mesa redonda, o sea, un foro pastoral que queremos compartir con ustedes. Ya está confirmado el pastor Rusty Price, pastor general de la Iglesia Camino del Rey en Estados Unidos, y también el pastor Rodis Santos de México, que también nos va a acompañar, y pastores de aquí de la zona, ¿verdad? Gente que están muy preparados, tienen mucho discernimiento, tienen la capacidad de poder llevar un foro con estos temas tan importantes. Así que le invitamos para que nos acompañe y pensemos en esto. No dejemos que la religiosidad nos mantenga amarrados, porque la religión es religar, es atar. Cristo es vida. Bueno, licenciado, agradezco mucho que ha estado conmigo. Muchas gracias por la oportunidad, y gracias a la amable audiencia y también de Alfa Digital, que han estado pendientes. Bueno, saludos a toda la gente que nos ha estado viendo a través del canal, y la que nos ha estado escuchando a través de la radio Alfa Digital. Gracias, llegamos al final de este espacio. De nuevo, agradecerle al licenciado que haya aceptado la invitación y abordar el tema de esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por hoy les deseo una feliz noche.